sin perdón, donde el fuerte dicta la salvación. Fui solo un hombre entre la multitud, pero algo oscuro despertó en mi luz. El tiempo arde en cada misión, cargando secretos en mi prisión. Una voz en mi mente susurra el plan: no eres humano ni bestia, vas más allá. Mi batalla es bajo mi piel, siento el poder romper mi fe, pero si caigo me alzaré otra vez. No hay marcha atrás, sangre y sombra, mi destino arderá. Con colmillos de fuego romperé la oscuridad. Un sistema me guía, pero elijo mi final, porque el monstruo en mí aprendió a luchar. ¿Quién soy si el mundo me teme? Un héroe, un error que tiene, pero si es por ellos moriré. Mi legado no lo dicta un juez. Sangre y sombra, no me voy a rendir. Cada herida en mi alma me obliga a seguir. Romperé las cadenas, escribiré mi verdad. Este vampiro ya no mira atrás. Un paso más y el mundo sabrá quién fue Diego en realidad. Capítulo 1649. Los dos poderosos. Con el inmenso poder que emanaba del rugido de la bestia, todos los presentes podían reconocer de inmediato lo que era. Sin duda se trataba de una bestia de nivel demonio. Habían luchado contra innumerables bestias antes, lo suficiente como para saber que esta no era una cualquiera, sino una extremadamente poderosa. Era única porque tenía la apariencia de un dragón, pero no solo eso. En ese momento la criatura hacía algo extraño. Al principio solo tenía una cabeza, pero de repente, desde su hombro brotó otra, una segunda cabeza. Era tan enorme como la primera, y provocaba un temor aún mayor cuando sus grandes ojos se movieron hacia la izquierda y la derecha, observando a las personas que estaban cerca. Diego ni siquiera sabía con certeza qué estaba sucediendo, aunque había notado que, en ocasiones, cuando Ray entraba en la sombra, aparecía con dos cabezas, y otras veces con una sola. Tal vez tenía que ver con la conciencia del verdadero dragón que Ray había tomado, o quizás Ray simplemente prefería mantener una sola cabeza en lugar de dos. Desde la invocación del dragón, casi todos habían olvidado el poder de sombra que se necesitó para llamarlo y, más importante aún, quién lo había hecho. Ese dragón, ¿es posible que tenga dos cabezas? Un dragón de nivel demonio. No había oído de uno desde entonces, pensó Dennis, apretando con fuerza el respaldo de su silla. Todavía no se había movido, al igual que los demás,
paralizados por el rugido anterior. ¿Lo reconoces?, preguntó Dennis en su mente. En aquel tiempo el dragón solo tenía una cabeza. Nunca estuvo completo, así que nunca supimos cómo lucía realmente. Tiene similitudes, pero ha pasado mucho tiempo. La cuestión es, ¿qué está haciendo aquí? Si en verdad es él. Era algo que Dennis también quería saber. Y viendo que el hombre frente a él usaba poderes de sombra, junto con esa semejanza incierta, una idea insistente volvía a su mente. Pero eso es imposible, ¿verdad? Dennis estaba dividido con todo aquello. En el fondo pensaba que tal vez solo estaba usando esto como excusa para no tomar parte en la batalla. ¿Qué están esperando? Derriben a esa bestia de nivel demonio antes de que acabe con todos nosotros, gritó Chasqueador. Al escucharlo, unos 50 miembros de los encadenados saltaron a la acción. Habilidades comenzaron a dispararse hacia el dragón, mientras otros corrían al frente. Diego estaba a punto de usar sus poderes de sangre para ayudar, pero una voz resonó en su cabeza antes de que pudiera hacerlo. No hace falta. Me sorprende que decidieras usarme en una situación como esta, pero estoy un poco feliz, respondió Ray, comunicándose directamente en su mente, como siempre lo hacía. No puedo creer que estos idiotas piensen que pueden enfrentarme, incluso sin un cuerpo propio. Están usando poderes que en un inicio fueron creados para mí. De inmediato, Ray extendió un ala enorme y cubrió a Diego y a Jessica. La mayoría de las habilidades chocaron contra el ala sin causar prácticamente nada. Las escamas de dragón estaban entre las más resistentes que existían, y ni siquiera con el impulso extra de chi los encadenados tenían el poder suficiente para atravesarlas. Con un fuerte aleteo, el dragón liberó una ráfaga de viento que se expandió con violencia, haciendo crecer aún más la extensión de su ala y lanzando por los aires a varios de los encadenados. Los reporteros habían creído estar a salvo hasta ese instante, pero al ver que ni siquiera los miembros de los encadenados podían protegerlos, supieron que era momento de escapar. Muchos comenzaron a huir de la boda. Algunos dejaron de filmar, preocupados solo por salvar la vida, aunque otros, obstinados, continuaban grabando para obtener la exclusiva. Incluso Ash se había alejado un poco de la pelea, pero desplegó pequeños drones para seguir registrando todo, al igual que otros reporteros. Nuestro extraño misterioso acaba de invocar una bestia, y parece que los poderes de los encadenados no sirven de nada. ¿Será un miembro de la familia Marumoto transformado? ¿O alguien más?, narraba Ash mientras filmaba. El dragón exhaló un poderoso aliento desde ambas cabezas, generando 2 vórtices de viento tan fuertes que barrieron ambos flancos. Los encadenados levantaron defensas para bloquearlo. Algunos lo resistieron, otros fueron arrojados y cortados. El ataque resultaba mucho más devastador que el de un simple usuario de viento. Entonces apareció un joven de cabello rubio, flotando en el aire. Las cámaras giraron hacia él. Era Jake Garcés. Usando la habilidad de vuelo, descendió con velocidad, formando un gigantesco puño de tierra que crecía segundo a segundo. Combinando la habilidad de velocidad con el vuelo, impactó con una fuerza descomunal sobre la cabeza del dragón. Pareció que el dragón tambaleaba un instante, moviendo su pata, pero Ray reaccionó y con la segunda cabeza atrapó a Jake. En ese momento, Jake usó la habilidad de endurecimiento para protegerse. «¡No lo mates!», pidió Diego. Mordiéndolo apenas, Ray lo lanzó lejos con un movimiento brusco de su cabeza. «Parece que necesitarán de toda nuestra ayuda para derribar a esa cosa», dijo Jacobo al ver que el ataque de Jake había fallado. «¿O cuál es el plan?», preguntó Jessica, aún paralizada por lo que aquel vampiro acababa de hacer. «Hablar no funcionó, así que nos iremos de aquí», respondió Diego, pero justo cuando estaba por tomar a Jessica, la vio desvanecerse frente a sus ojos. Girando la cabeza, tuvo una idea clara de lo que había ocurrido. Chasqueador había invocado a Jessica junto a Ross. Además, no estaban solos. El equipo principal de los encadenados, que siempre viajaba con Ross, se encontraba allí, más atrás del pasillo, en dirección al yermo. Ayesha cambió el enfoque de su cámara hacia Ross en lugar del dragón. Al seguirlo, quedaba claro que ese hombre tendría que enfrentar mucho más. Allí estaban los aliados de los encadenados: Jake, Vicky, la familia Valdés, los puros y otros más. «Ve por ella», dijo Ray. «Yo abriré el camino». La habilidad activa en la armadura de Diego había terminado, pero aún conservaba gran velocidad. Corrió hacia adelante.
Los aliados intentaron detenerlo, pero cada vez que lo hacían, el dragón lanzaba potentes ráfagas de viento desde sus fauces, desviando los ataques. Cuando una Dhampir estuvo a punto de interponerse en su camino, el dragón lanzó en su lugar una esfera de fuego. «A esa sí puedo matarla, ¿verdad?», preguntó Ray. Ninguno de los aliados resultó herido, pero tampoco lograban acercarse a Diego. El dragón parecía ignorar a los encadenados que lo atacaban, concentrado únicamente en despejar el paso para que Diego avanzara. Algunos aliados, además, no parecían tan dispuestos a enfocarse en él. «Parece que primero tendremos que unir fuerzas para deshacernos de este dragón antes de ir tras él», declaró Fiswell. Para dejarlo aún más claro, Ray saltó sobre todos y cayó justo delante del camino de Diego, bloqueando a los encadenados y a los aliados. Ray estaba más que dispuesto a enfrentarlos a todos. Ahora, al otro lado del dragón, Diego pudo ver a Ross, a Jessica y a su grupo principal. «Has hecho mucho más daño del que podía imaginar», dijo Ross. «No tenía idea de que el héroe Diego actuara así, y tampoco había rumores de que fueras capaz de estas cosas». «Algunas leyendas son exageradas», respondió Diego, «pero no todas». Ross sonrió ante la réplica. «Aun si eso fuera cierto, será imposible que tú solo nos enfrentes a todos, incluso a alguien como tú». Una vez más, Diego percibió la confianza en las palabras de Ross. Aun después de que hubiera invocado a una bestia de nivel demonio, aquel hombre no mostraba miedo. Quizá tenía que ver con el ser celestial que estaba en su grupo, pensó Diego. «Quizás sea momento de equilibrar un poco las cosas», dijo una voz mientras un grupo emergía por detrás del dragón. «Así es un poco más justo, ¿no?». Pedro habló, y los demás estaban de pie a su lado. Capítulo 1650. El regreso de un enemigo. Todos los ojos de los encadenados y de los aliados estaban fijos en el dragón frente a ellos. Si querían ayudar a su líder de alguna manera, tenían que pasar primero por esa bestia de nivel demonio. Sin embargo, después de ver algunos ataques, incluido el momento en que arrojó a Jake Garcés por los aires, ya no estaban tan seguros de sus posibilidades. «Esto, de alguna manera, está poniendo a prueba la unidad de los encadenados», pensó Aye. A diferencia de otros grupos, los encadenados se mantienen unidos como fuerzas individuales con un objetivo y un trasfondo común, y aunque respetan a su líder, no arriesgarían sus vidas para protegerse entre ellos ni a él. Lo sorprendente para la audiencia que miraba a través de los canales de los reporteros era que los ataques y poderes de los encadenados no lograban detener a esa criatura. «No lo entiendo, ¿no es acaso una bestia de nivel demonio?». Los encadenados ya han derrotado a bestias de ese nivel antes. Incluso poseen equipo de nivel demonio. Bueno, para ser justos, el grupo principal de los encadenados ni siquiera está peleando. Sí, pero se supone que son tan poderosos que todos estos otros grupos están luchando por unirse a ellos. Y si ni siquiera pueden acabar con una sola bestia de nivel demonio, entonces la Tierra y los demás planetas estarían condenados si apareciera otra igual de fuerte, o una horda entera de ellas. Parece que olvidas que esos mismos aliados que buscan el reconocimiento de los encadenados también están teniendo problemas contra la bestia. Las palabras se confirmaban en la escena. Jake intentaba reincorporarse después de haber sido lanzado lejos. Su madre, Vicky, avanzaba de forma más cuidadosa, usando sus poderes para proteger a los miembros de los encadenados. También estaban Fiswell, líder de la corte de vampiros, Jacobo de los Puros y la Dhampir Flora. Con un bufido, Fiswell se quitó las gafas oscuras y alzó la vista hacia el dragón. «Andy no estará contento si no actuó. Supongo que debería hacer algo». Al extender la mano, hilos comenzaron a salir de sus dedos, intentando rodear la pierna del dragón. Pero al acercarse, pudo ver cómo sus cuerdas eran cortadas. «Vaya, ¿qué es esto? ¿Algún tipo de barrera de viento? Este dragón posee habilidades de viento, pero también lanzó una bola de fuego antes. ¿Acaso tiene todos los elementos? ¿O solo dos por tener dos cabezas? De cualquier forma, soy bastante inútil sin mis cuerdas en una situación como esta». Se encogió de hombros, como si no le importara. «No me sorprende», dijo una voz femenina. Al instante, Flora corrió frente a él con la mano en la empuñadura de su espada, lista para desenvainarla mientras se acercaba al dragón. Al verla,
Rey enfocó una de sus cabezas hacia los aliados que se interponían en su camino, mientras que la otra se encargaba de atacar a los encadenados que aún se atrevían a enfrentarlo. Estos últimos parecían más interesados en probar su fuerza que en vencerlo de verdad. Varios disparos de aire, casi invisibles, salieron de su boca. Eran tan rápidos que la mayoría no habría podido esquivarlos, pero Flora saltó justo a tiempo. El suelo estalló en cráteres allí donde impactaban. Vaya, es la única que ha podido acercarse tanto al dragón aparte de Jake, comentó un reportero. Quizás estamos viendo la verdadera fuerza de los Dampers. ¿Cómo logra esquivar esos ataques invisibles? Al oír aquello, Fiswell frunció el ceño. Con tantos reporteros grabando, que una Dhampir mostrara sus poderes podía causar problemas. En realidad, aquel enfrentamiento no era adecuado para él, y revelar todo lo que podía hacer frente a las cámaras tampoco era buena idea. Estos reporteros que no saben nada de combate me sacan de quicio, pensó. Hay otras formas de detectar un ataque, no solo con los ojos. La posición de la boca del dragón, el sonido que produce al cortar el aire. ¿De verdad creen que ninguno de nosotros podría haberlo hecho? Tenemos problemas más serios que preocuparnos por sus comentarios. Finalmente, Flora alcanzó la distancia adecuada para preparar su ataque. Pero entonces escuchó un sonido distinto proveniente de su derecha. No era como los anteriores. Apenas tuvo tiempo de desenvainar la espada a la mitad, y se vio obligada a desenvolverla con su aura para intentar defenderse, expandiendo también su chi. Un objeto enorme como un pilar la golpeó y arrastró por el suelo. Al hacer contacto, sintió la misma barrera de viento atacándola una y otra vez, cortándola mientras drenaba su energía natural. «¡Es la cola del dragón!», pensó Flora. «Si gasto tanto chi en detener este ataque, mi cuerpo quedará destrozado por esta extraña defensa de viento que tiene». En medio de su dilema, la fuerza de la cola se detuvo. Al mirar a un lado, vio a un hombre pelirrojo, con el torso desnudo y lleno de cicatrices, que sostenía la cola del dragón con una mano. «Parece que necesitas un poco de ayuda», sonrió Jacobo. Reuniendo su fuerza, la piel de su mano brilló con la energía del chi de segunda etapa. De un puñetazo, lanzó la cola hacia atrás con tal potencia que sonó como una explosión, casi golpeando a varios que estaban detrás. Ray lo miró sorprendido. Aquel hombre había conseguido dañar una de sus escamas. Sin embargo, segundos después, la herida comenzó a regenerarse. «Aquí hay varios poderosos. Aunque este dragón no es tan fuerte como lo fui en el pasado, lo he reforzado con parte de mi poder, haciéndolo más fuerte de lo que era cuando era solo una bestia de nivel demonio. Lo molesto es que Diego me pidió que no mate a muchos de ellos, y eso me complica bastante». Sintió entonces otro ataque llegar desde la derecha. Levantó el ala y bloqueó un rayo eléctrico. Jake había vuelto a la pelea. Los aliados comprendieron que no podían derrotar al dragón solos, y que debían unirse de alguna manera. «Pensé que disfrutaría pelear como dragón otra vez». La voz resonó en las mentes de todos mientras, ante sus ojos, el dragón comenzaba a encogerse. «Pero parece que me he acostumbrado a luchar en otra forma. Esto será más sencillo por ahora». El campo entero se paralizó. Los reporteros temblaban, horrorizados por lo que veían. Ray ya no tenía dos cabezas. Ahora era un poco más grande que un humano normal, con aspecto humanoide, pero cubierto de escamas gruesas y con unos ojos tan amenazantes que resultaba más dragón que hombre. Para ellos, tenía la apariencia de un enemigo antiguo, uno que no se veía desde hacía mucho tiempo. Un Dalki, aunque más monstruoso. «Intentemos de nuevo», dijo Rey, esbozando una sonrisa. Desde arriba, Jake lanzó otro rayo, esta vez de color verde, combinado con otra habilidad. Ray permaneció inmóvil, dispuesto a mostrar que no le haría daño alguno. Creía que, al ver esto, sus oponentes se rendirían, pero algo lo sorprendió. Alguien apareció a su lado, sin intención de atacarlo. Levantó ambas manos y, de ellas, surgieron dos rayos azules que chocaron contra el verde. Jake retrocedió en su ataque, debilitándolo lo más posible. La explosión iluminó los rostros de todos en el campo. Al mirar bien a quien había bloqueado el ataque a favor del dragón, Jake arqueó una ceja. «Tío Dennis, ¿qué estás haciendo?» Capítulo 1651. Poderes extraños. Damas y caballeros, ustedes están viendo exactamente lo mismo que yo. Y aunque no podemos confirmar con certeza,
Parece que tenemos frente a nosotros a un Dalki, la raza que supuestamente lleva extinta más de 800 años, informó Ash a sus espectadores. De inmediato, la audiencia en línea comenzó a buscar fotos de referencia y viejas ilustraciones de los Dalki en Internet para compararlas con lo que veían en pantalla. Aunque la figura no coincidía del todo con aquellas imágenes, la semejanza era innegable. Si la historia que conocemos es cierta, la fuerza de un Dalki se determinaba por la cantidad de púas en su espalda. Nuestro gran héroe Diego derrotó al Dalki más fuerte de todos, y ese Dalki era conocido como un 8 púas, continuó Ash, y entonces supo que debía confirmar algo. Como había demasiada gente entre él y la supuesta criatura, no podía obtener una imagen clara. Sin pensarlo 2 veces, usó su habilidad, esquivó los restos destruidos de la boda y la pelea, y rodeó hasta llegar al otro lado. Se detuvo en seco. Aunque había otros alrededor, sus ojos solo podían enfocarse en esa figura. En su espalda, justo a la altura de los hombros, se alzaba una púa parecida a la aleta de un tiburón. Luego, 2 púas más pequeñas a los costados, sumando 3. Siguiendo la columna, podían contarse otras 4 hasta el coxis. Eso ya lo convertía en un Dalki de 7 púas. Pero no terminaba ahí. Las púas continuaban a lo largo de la cola hasta la punta misma. Algo jamás visto antes. ¿11 púas?, murmuró Ash. No hizo falta decirlo en voz alta. Los espectadores ya habían contado junto con él. ¿Cree que soy un Dalki de 11 púas?, pensó Rey, escuchando al reportero incluso desde esa distancia, y sonrió para sí mismo. Él y los Dalki eran cosas muy distintas. Los Dalki se habían convertido prácticamente en una raza aparte, creados al mezclar ADN de bestias con humanos. Y Rey sabía bien que, al llegar a cierto nivel, incluso un Dalki podía superar al dragón. Graham, con 8 púas, era más fuerte que el dragón completo, aunque la diferencia no fuera enorme. Para Rey, aquella comparación carecía de importancia, era solo una forma que había tomado, pero el mundo entero lo veía con otros ojos. De todos modos, lo que más me sorprende es otra cosa. ¿Por qué este hombre de cabello oscuro vino a protegerme de los demás? «Tío Dennis, ¿y qué haces?», exclamó Jake, aterrizando junto a su madre. Todos los aliados se habían dispersado, observando con cautela a la figura dracónica. La mayoría de los encadenados ya había sentido de sobra el poder del dragón como para saber que eran inútiles en ese enfrentamiento, y se mantenían al margen, igual que los reporteros. Dennis giró la cabeza por un momento, pero no miraba a Rey. Su mirada iba más allá, hacia alguien más. «¿Qué digo? ¿Habrá alguna forma de detener esta pelea?», pensó. «Más te vale dar una buena explicación», dijo Jacobo en voz alta. «Sabemos que los Valdés y los encadenados no se llevan bien. Pero si eliges ponerte del lado del enemigo, y de un Dalki nada menos, tendremos que luchar contra ti». Al oírlo, Jake miró a su madre. Ni él ni Vicky estaban dispuestos a enfrentarse a Dennis, pero si no resolvían esto rápido, la batalla unida contra el dragón podía convertirse en una guerra entre ellos mismos. La persona detrás de mí. Dennis vaciló un instante y, con la expresión más seria que pudo, miró a Vicky y a Jake. «Escúchenme bien. Esa persona, mírenlo con atención y recuerden. Ese es Pedro. Estoy 100% seguro de que es Pedro». Dennis no lo había visto antes. Ni siquiera había notado cuándo Pedro y los demás habían pasado junto al dragón. Pero cuando Ray redujo su tamaño, pudo verlos finalmente, enfrascados en otra lucha. Y entonces todo encajó para él. Si Pedro estaba allí, después de 1000 años, entonces aquella otra figura tan familiar, esos poderes de sombra y ese dragón, solo podían significar una cosa. ¡Era él! Aunque su aspecto no coincidía exactamente con el recuerdo que guardaba en su memoria. Había pasado muchísimo tiempo, pero la imagen de él seguía viva en la mente de Dennis. Una escena grabada en su vida que jamás olvidaría. «La persona que está atacando es mi maestro», declaró Dennis. Antes de que Ray adoptara aquella forma similar a un Dalki, Pedro y los demás habían alcanzado a Diego. Él no estaba seguro de si alegrarse o no por su llegada. Aquellos individuos eran peligrosos. En el pasado, el sistema me daba misiones y recompensas por enfrentar situaciones difíciles. Pero desde que me convertí en celestial,
Solo recibo encargos largos y enredados. Nada que me ayude en un momento como este, pensó Diego. Al menos tengo a Ray para mantener ocupados a los demás, incluido Jake Garcés y Jacobo. Ambos son un problema enorme, y Jacobo tiene una cantidad de chi que nunca había visto. Yo debo concentrarme en los que tengo frente a mí. ¿Seguro que no quieren hablarlo?, gritó Diego hacia el otro lado. Los que estaban enfrente ya se preparaban para la batalla. Te diré un secreto, respondió Ross. Si puedo tener todo lo que quiero, ¿por qué no hacerlo? Al final, las cosas siempre terminan funcionando a mi favor. Al escucharlo, Diego levantó la mano y usó la habilidad de encierro de sombra sobre Jessica. Ella desapareció al instante, tragada por la oscuridad. Quería mantenerla a salvo, y ahora la tenía donde los demás no podían alcanzarla. Pero Chasqueador chasqueó los dedos, y en ese mismo instante, Jessica reapareció al lado de Ross. Era la primera vez que la técnica de Diego fallaba. Mejor no intentes eso otra vez, dijo Chasqueador chasqueando de nuevo. Jessica desapareció de su vista por completo. Si quieres verla, tendrás que obligarnos. Enfurecido, Diego corrió hacia el grupo a toda velocidad. Su armadura ya había cambiado de la Blue Fang al pasar el tiempo de reutilización, pero con más de 200 puntos de velocidad seguía siendo un demonio sobre la tierra. Atravesó el terreno en cuestión de segundos, y aún así, el grupo no mostró ni una pizca de preocupación. «¡Tenemos que apoyar a Diego!», gritó Pedro corriendo con una mala corazonada. Diego, en cambio, pensaba en quién sería el más problemático de todos. Había varios, pero en el último instante cambió de dirección y se lanzó contra la mujer de piel oscura que parecía la más común del grupo. Extendió la mano para atraparla, pero justo entonces la armadura en sus piernas brilló y soltó vapor, bloqueando su visión. De todos modos, intentó atrapar algo con sus garras, pero solo desgarró el aire. Cuando el humo se disipó, ella ya estaba lejos, dejando una estela tras de sí. Por segunda vez consecutiva, Diego había sido superado. Primero, su encierro de sombra fue contrarrestado. Ahora, su velocidad no bastaba para alcanzarla. Podía intuir por la habilidad de inspección que eran botas de nivel demonio, seguramente enfocadas en la velocidad, pero no creí que fueran tan poderosas. Aún así, tengo otros medios para lidiar con ella, algo que seguro podrá frenarla, pensó, recordando su sombra. Mientras tanto, los encadenados se sorprendieron de que hubiera atacado justo a esa mujer. «¿Cómo lo supiste?», preguntó Ross. «No fue coincidencia que fueras directo por ella». Lo sintió como un desafío. «Parece que estás lleno de sorpresas, pero nosotros también». Diego trató entonces de extender su sombra por el suelo para ralentizar a sus enemigos, pero al intentarlo, nada ocurrió. No surgió sombra alguna bajo sus pies. ¿Qué está pasando? No puedo usar mi habilidad. Capítulo 1652. Duplicados. Con todos sorprendidos de que un miembro de la familia Valdés hubiera acudido en ayuda de la figura con aspecto de Dalky, Ray aprovechó unos segundos para mirar detrás de él, tratando de entender la situación y comprobar si su descendiente necesitaba ayuda. «La energía celestial que siento. Él estará bien, ¿verdad? Es un celestial, y es fuerte por sí mismo. Lo he visto luchar, pero ¿por qué me resulta tan familiar esa energía? No es de esa maldita mujer, pero la persona de la que emana, no la reconozco». 1000 años podían parecer una eternidad para Diego, pero comparados con la época en que Rey estuvo activo en la Tierra, resultaban insignificantes. Recordar rostros no era algo sencillo para él. Sin embargo, la energía era distinta. Se podía sentir, como un sabor o un olor que despierta un recuerdo. Algo que te obliga a buscar en tu memoria. Fuera lo que esperaba su joven descendiente, Ray estaba seguro de que no necesitaría su ayuda. Él podía concentrarse en lo que tenía delante. Mientras el grupo permanecía indeciso, Flora decidió lanzarse de nuevo contra el dragón. Ya se había recuperado de antes y dio un paso al frente. Pero justo entonces, algo similar a un látigo eléctrico descendió directo hacia su cabeza. En el último instante, una gran mano se alzó y atrapó el látigo a su lado. Chispas recorrieron su brazo como mordiscos de rayos. «Creí que teníamos un acuerdo. ¿Debo tomar tus acciones como señal de que piensas romperlo?», preguntó Jacobo,
soltando después el látigo cuando notó que su poder se desvanecía. Guardando su habilidad, Jake se mostró más precavido que antes. Lo sostuvo con sus manos desnudas. ¿Realmente lo logró solo con chi? Nunca había visto a nadie hacer algo así, y ni siquiera parece haberle dolido. Supongo que los puros no han estado de brazos cruzados, pensó Jake. Es de mi familia, tienes que entenderlo. Estoy seguro de que tiene sus razones para hacer lo que hace. Al menos escúchalo, defendió, antes de volverse hacia Dennis. ¿Qué quieres decir con maestro? ¿Cómo podría un vampiro ser tu maestro? Eso no tiene sentido. Dennis miró a Vicky y cerró los ojos un segundo. Quizás sea mejor que alguien más responda a esa pregunta. Cuando volvió a abrirlos, su presencia había cambiado por completo. Vicky, llamó con una voz distinta, con fluctuaciones diferentes. Es él. Ha regresado. Sabíamos que un día volvería, y ahora, por fin, ha regresado. Diego intentaba invocar cualquier parte de su sombra. Incluso revisó rápidamente que el sistema estuviera en orden, incluyendo sus células mutantes. Nada parecía estar mal, pero al tratar de activar sus poderes, no sentía nada en su cuerpo. Era como si jamás los hubiera tenido. ¿Qué pasa?, dijo Ross, con una sonrisa torcida. Parece que tienes algunos problemas. Ya he conocido a uno de ustedes, guardianes, y esos poderes de sombra son bastante molestos. Por desgracia, logró escapar antes de que pudiera acabar con él. Pero contigo no cometeré el mismo error. Al oír la palabra guardián, Diego pensó en los vampiros rojos. Al parecer, Ruth lo confundía con parte de ese grupo. Levantó la cabeza y, con una sonrisa triste, dejó escapar un suspiro. ¿Así que piensas que soy uno de los vampiros rojos? Supongo que no puedo culparte por confundir a un Fenwau, a un fanático que afirma ser Diego Talen. Pero no importa si me crees o no. No necesito depender de la sombra ni de armas bestiales para encargarme de alguien como tú. Rose retrocedió un paso, y los demás hicieron lo mismo. Aún no actuaban, temiendo que aquel hombre guardara algún truco bajo la manga. Fue entonces cuando una poderosa aura comenzó a brotar del cuerpo de Diego. Sus ojos brillaron rojos, y la energía no se concentró solo en una parte de su cuerpo. Estalló como llamas cubriéndolo por completo. Al mismo tiempo, la sangre de las víctimas caídas en el enfrentamiento con Rey empezó a elevarse en el aire, flotando como gotas de lluvia para dirigirse hacia Diego y fundirse con su aura. La energía seguía brillando hasta parecer una hoguera encendida detrás de su cuerpo. ¿Qué es esto? ¿Estás seguro de que es uno de los guardianes y no el líder de los vampiros rojos en persona, Rus? Preguntó Chasqueador con voz inquieta. No, no se parece en nada a ese sujeto, respondió Rus, aunque un nerviosismo evidente lo recorrió. A menos que lo haya reemplazado. Quizás todo esto sea culpa mía. Desde que desperté, intenté mantener un perfil bajo, sin querer alterar a nadie porque ya no era mi tiempo, dijo Diego, mientras cada vez más sangre se reunía en torno a él. Pero después de tantos años, nadie quiere simplemente hablar. La bondad parece no darse libremente, solo se gana a la fuerza. Muy bien, entonces hablaré el único idioma que ustedes parecen entender. El aura que lo envolvía se condensó en un rojo más oscuro. Normalmente, el aura de un vampiro era más clara. Jamás habían visto algo semejante. De pronto, al extender sus manos, la energía se dividió y empezó a tomar forma tras él. En cuestión de segundos, se alzaron miles de espadas de sangre flotando en el aire. Ni siquiera los líderes vampíricos eran capaces de algo así. Los ojos de todos se clavaron en aquel espectáculo. Mi cuerpo ha cambiado de verdad. No siento el desgaste, ni siquiera usando tanto poder de sangre como antes. Aún no empleo la energía celestial, pero primero me libraré de estos insectos molestos, pensó Diego. Tú y yo somos lo mismo, así que hagamos de esto un duelo entre los dos, declaró, manteniendo la vista en la mujer de piel oscura. ¡Chasqueador!, ordenó Ross, comprendiendo lo que el intruso pretendía. Al instante, Chasqueador levantó ambas manos y chasqueó los dedos. Diego estaba listo para lanzar sus espadas de sangre, pero se detuvo al notar que su objetivo ya no estaba allí. A su alrededor no había amigos, ni escena de boda, ni invitados grabando. Solo había un hombre frente a él. Ross, quizá hayas logrado convencerme un poco de que podría ser el héroe, dijo Ross con solemnidad, en su voz un leve matiz de reverencia.
Nadie, ni siquiera los vampiros rojos, tiene el control de la sangre que acabas de demostrar. Dijiste que esto sería solo un duelo entre nosotros, ¿no? Entonces, luchemos. Diego no tenía idea de dónde estaba, pero eso no importaba. Siempre podía regresar con los demás usando la sombra de Minnie. Claro, si sus sombras volvían a responder. De cualquier modo, con Russ frente a él, la causa de sus problemas parecía evidente. De acuerdo, respondió Diego, listo para arrojar sus 1000 espadas hacia su enemigo, moviendo sus manos con una velocidad inhumana tan rápida que solo alguien como Diego podía seguirla. Una extraña aura roja comenzó a envolver al líder de los encadenados. Esa energía abandonó su cuerpo y empezó a formar objetos en el aire. Y de repente, Ross ya no estaba solo frente a 1000 espadas de sangre. Capítulo 1653. La especial. La mayoría del grupo no podía seguirle el ritmo a Diego, con la excepción de Pedro, más o menos, y todos lo sabían. Aún así, habían decidido acompañarlo. Aunque Diego estaba a años luz de ellos en fuerza, Pedro comprendía que a veces podía saber engaños, especialmente con todo lo que Diego le había contado sobre los celestiales. De todas formas, al verlo abrirse paso entre los encadenados, Pedro no dudó en que podía manejar la situación. Incluso cuando falló en su primer intento, no se preocupó, y al verlo invocar su aura de sangre, comprendió que Diego tenía todo bajo control. Después de todo, él solo estaba usando la fuerza necesaria para aplastar a esos necios. De hecho, cuando desplegó las 1000 espadas de sangre, Pedro pensó que quizá estaba usando demasiado poder. Un humano no emplea toda su fuerza para aplastar a unas cuantas hormigas. Pero las cosas cambiaron de golpe cuando, al instante siguiente, Diego desapareció de la vista de todos. Y no solo él, Ross, el líder de los encadenados, también había desaparecido. ¿Dónde está Diego?, exclamó Lucía. ¿Fue la habilidad de Chasqueador? Pero, ¿cómo pudo teletransportarlo a otro lugar sin haberlo tocado antes? El grupo ya había discutido antes que el poder de Chasqueador le permitía transportar personas y objetos. Lo sabían, pero parecía tener alguna condición especial, y cuál era esa condición seguía siendo un misterio. No tenemos que preocuparnos por él, aseguró Pedro. Donde sea que esté, estoy seguro de que podrá con quien se cruce en su camino. Este es el hombre que se enfrentó a Graham, a Guillermo y a más de los que ustedes siquiera conocen. Al escucharlo, Locke, un hombre de cejas espesas que apuntaban hacia su amplia frente, soltó una carcajada. ¿El hombre que derrotó a Graham? Admito que esos poderes de sangre son fuertes, pero no intentes meternos ese cuento, ¿verdad, chicos? Mientras preguntaba, miraba a los demás, que parecían estar de acuerdo. Sin embargo, dos mostraban inquietud. Una era Fizzle, cuyas botas seguían activas. Normalmente solo las usaba cuando era necesario y las apagaba enseguida, pero esta vez giraba la cabeza de un lado a otro, temiendo que aquel vampiro viniera por ella otra vez. El otro era el mismo Chasqueador. ¿Qué pasa?, preguntó Locke. ¿No pensarás en serio que nuestro líder perderá contra ese sujeto, ¿O sí? Espera, intervino Coop, un hombre de cabeza cuadrada con varios anillos de colores en los dedos. ¿Cómo pudiste transportar a ese vampiro, Chasqueador? ¿Lo conocías de antes? Chasqueador negó con la cabeza. No lo había visto nunca, pero el hecho de que pude teletransportarlo significa que lo que dice es verdad. ¡Al diablo ustedes!, rugió Pedro. Ya estaba en medio de un golpe directo contra Locke. El grupo se quedó helado. Creían estar a una distancia segura, especialmente después de que Chasqueador los moviera un poco más lejos al trasladar a Ross primero. Sacudiéndose sus dudas, Chasqueador reaccionó a tiempo y usó su habilidad para sacar a Locke de la trayectoria. El puño de Pedro no dio en el blanco, pero el golpe retumbó como una explosión, levantando una nube de polvo. Pedro no se había contenido, y los demás lo vieron claramente. ¡Maldición! Ninguno de estos tipos es normal, se quejó Locke. También es rápido y fuerte. Si tienen tiempo para hablar, entonces díganos dónde está Jessica, así le tendremos un lindo regalo a Diego cuando regrese, gritó Pedro, lanzándose otra vez. Pero Chasqueador lo volvió a frustrar, teletransportando de nuevo a todo su grupo a otra zona. Pedro se reajustó y corrió hacia Saestioso otra vez, pero esta vez estaban dispersos. Chasqueador había dividido ligeramente sus posiciones,
confundiendo a Pedro sobre a quién debía ir primero. Cuando finalmente eligió un blanco y corrió hacia él, Chasqueador lo movió otra vez. ¡Maldita sea! Odio decirlo, pero ustedes pueden ayudar un poco. Son 5 y nosotros 4, así que al menos distraigan a algunos o acaben con ese tipo molesto, ordenó Pedro. Oye, también somos 5, dijo Minnie, desde el hombro de Lucía. En ese momento, Lucía lanzó su lanza hacia adelante, y desde la punta salió un rayo azul que se dirigió directo hacia Chasqueador. No era un ataque al azar. Lo había cronometrado justo cuando Pedro estaba a punto de lanzarse contra otro de los encadenados. Lo mejor de la habilidad de la familia Katz era la velocidad del ataque, tan rápido que ahora Chasqueador debía elegir, mover a uno de sus aliados o recibir el golpe él mismo. Chasqueador chasqueó los dedos y al mismo tiempo juntó las manos. La armadura que cubría sus brazos se transformó en un extraño escudo redondo. El rayo impactó de lleno en el escudo, y la fuerza del golpe hizo que Chasqueador retrocediera un poco. Parecía que el ataque lo atravesaría pronto, pero en el último momento usó su habilidad para escapar del relámpago. ¡Maldición! ¿Cuántas veces puede usar esa habilidad? ¿Acaso no gasta células mutantes?, gritó Lucía, apuntando otra vez con la lanza. Estaba segura de algo. No podía seguir teletransportándolos por siempre. Tenía que haber un límite. Pedro tenía resistencia ilimitada, y ella apenas estaba comenzando a usar sus poderes. Mientras Chasqueador no tuviera un océano de energía en su cuerpo, tarde o temprano caería. Sin embargo, al intentar lanzar otro rayo, nada ocurrió. ¿Mi habilidad? No puedo usarla. No puedo invocar mis poderes eléctricos. Cube comenzó a reír. El hombre de cabeza cuadrada solo la miraba con una sonrisa burlona. Debe de ser él. ¿Tendrá el poder de anular habilidades? ¿Fue eso lo que le pasó a Diego antes? Para los demás quizá no importaba tanto. Todavía podían usar su aura roja, y Lucía aún tenía su chi. Pero ella dependía de su habilidad más que de nadie. Sin ella, estaba en clara desventaja, convertida en un blanco fácil. «No te equivocas. Tú eres nuestro objetivo», dijo Chasqueador, mirándola fijamente. Chasqueó los dedos y en un instante Locke apareció justo detrás de Lucía. Posó su mano sobre ella, y al momento sintió un peso inmenso caerle encima. Pero intentó usar su chi para fortalecer sus músculos y levantar la lanza hacia atrás. Pero el movimiento era lento, aplastado por aquella fuerza invisible que se multiplicaba a su alrededor. Cayó al suelo de frente, incrustada en la tierra. El terreno se hundió bajo su cuerpo, la presión gravitatoria la aplastaba sin piedad. El poder de la gravedad es demasiado, mucho más fuerte de lo que imaginaba. «Es hora de acabar contigo», anunció Locke, preparando una patada. Pero un rayo rojo lo atravesó a mitad de camino, hiriéndolo en la pierna. Gritó de dolor. Siempre mantenía un nivel de chi cubriéndolo, así que ese ataque tenía que ser realmente poderoso. Y la responsable estaba a pocos pasos. Una niña con la mano en forma de pistola y su dedo ya maltrecho. «Yo también quiero proteger a mi familia», dijo Minnie. Al verla, Fizzle reaccionó. Usando sus botas corrió hacia la pequeña para eliminarla, pero en su camino apareció otro rayo rojo desde otra dirección. Se detuvo en seco, permitiendo que el ataque pasara de largo. Volteó y vio de dónde provenía. «Tú eras a quien él buscaba», dijo Mitchell. «Aunque todo este tiempo no has hecho nada más que quedarte con las manos vacías, tú eras el blanco de Diego. Tiene que haber una razón para eso». Camino sola entre ruinas y voces, sintiendo el peso de cada elección. Las sombras llevan mi nombre en la noche y el frío susurra sin redención. No sé si el mundo me ve como soy o si la sangre me robó el corazón, pero aún recuerdo un tiempo sin dolor, cuando creer no era una prisión. Si esta es la cruz que debo cargar, déjame al menos soñar a luchar, porque aún en la herida
Tus ojos viven en cada misión, como un faro en la desolación. Y aunque el destino me rompa la piel, yo no dejaré de proteger. Si he de caer, que sea de pie, con tus recuerdos grabados en mi ser. Y si mañana no puedo seguir, al menos sabrás que luché por ti. Llegó un monstruo que aprendió a sentir.